Hoy quería hablarles un poquito de un tema que a algunas personas nos parece muy interesante y es esto de estos personajes famosos, personajes de historieta, de libros de fantasía, incluso de películas muy antiguas que poco a poco van entrando en el dominio público. Y quería hablar un poquito de las desventajas y las ventajas que puede tener que nosotros como autores independientes tengamos a nuestro alcance poder usar ciertos personajes famosos en nuestras obras. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo. Para los que no lo saben, cada obra o cada personaje que es creado es propiedad del autor durante toda su vida y varios años después de su muerte. Cuando esos años, que dependiendo del país de donde sea, puede variar, cuando esos años pasen, esa obra, ese personaje pasa al dominio público, que cualquiera puede usarlo, que es lo que ya ha pasado con obras como Alicia en el País de las Maravillas, el libro original, que es algo que hemos visto con Winnie the Pooh. Hay algunos ejemplos más como Sherlock Holmes, que son personajes que ya cualquier persona puede usar en sus obras porque entraron dentro del dominio público, ya no le pertenecen al autor como para pagar o pedir permiso para usarlo. Es como si tuvieses que pedir permiso para usar al rey Arturo como personaje en tus historias. Y aunque las historias más modernas, como el mismo Sherlock Holmes, tiene que reconocerse que el personaje fue creado por Arthur Conan Doyle, no necesariamente tienes que pagar para poder usarlo. Puedes usarlo sin pedir permiso, siempre reconociendo quién fue el que creó el personaje. No vas a decir que lo creaste tú. Otro ejemplo también es Drácula, de la novela de Bram Stoker. Ya ha entrado en el dominio público y puedes usarlo en tus historias también sin tener que pagar nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que algunas de esas franquicias tienen los derechos asignados como marca para algunos estudios a nivel de películas. Por ejemplo, las versiones clásicas del cine de monstruos las tiene Universal Studios, entonces no puedes usar esas versiones tal cual. Pero sí puedes usar las versiones de los libros, que son de las que ya no tienes que preocuparte por los derechos de autor. Entonces quería hablar un poquito de qué ventajas puede tener esto de esos personajes que estén en uso público y que podamos integrarlos dentro de nuestra historia. Y la ventaja que yo veo es la más obvia. Puedes traerte personajes que son famosos, personajes reconocidos a tus propias historias, a tus propias historietas, a tus propios mangas, sin tener que pedir permiso, sin tener que pagar regalías y sin tener que preocuparte por si te van a demandar o no por haberlo usado. Esto, sin lugar a dudas, puede permitirte atraer lectores nuevos que se vean interesados en ese personaje famoso, en ese personaje que ya es reconocido y que quizá le dé un plus a tu historia a nivel de audiencia. Pero yo creo que también puede tener algunas desventajas, que es precisamente el limitarte a nivel creativo porque estás utilizando un personaje que ya existe y que tiene que cumplir ciertas condiciones para ser reconocido y que precisamente la versión que esté libre de ese personaje no sea la versión más moderna que todavía puede que esté bajo los derechos de autor, entonces se te puede trancar un poco la rueda cuando quieras usarlo. Además, no eres el primero al que se le ocurre esta idea y habrá un montón de autores más que está usando ese mismo personaje, como podemos ver en casos de las películas que se están haciendo con Winnie the Pooh. Entonces se te va a hacer bastante difícil diferenciarte de esos otros autores que están utilizando los mismos personajes para sus obras. Eso también es una desventaja. Y es importante saber que aunque el personaje en sí esté libre para su uso, su nombre como marca puede estar registrado. Aunque puedas utilizar a Tarzán como personaje en una de tus historias, tu libro no se puede llamar Tarzán, porque Tarzán pasó a ser una marca registrada. Entonces tienes que llamarlo como que el rey de la selva o el príncipe de las bestias. Tienes que buscarte vueltas para poder usar esos personajes sin meterte en problemas a la hora de utilizar marcas registradas. En conclusión, yo creo que utilizar personajes que quedaron libres de uso está muy bien y es una herramienta que puede resultar bastante interesante para nosotros los autores independientes, pero no deja de tener sus desafíos y hay cosas en las que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Y como siempre, creo que lo más importante es que sopesemos las ventajas y las desventajas. ¿Vale la pena incluir este personaje en nuestra historia o hacer una historia nueva sobre este personaje si me puede traer ciertos problemas o si puede limitarme un poquito? Si la respuesta es sí, pues adelante, vamos a hacerlo. Si no, es mejor entonces crear nuestros propios personajes y tratar de darles fuerzas desde cero y desde su nacimiento. Me gustaría leer en los comentarios qué les parece a ustedes la idea de usar o no este tipo de personajes famosos que entran dentro del dominio público. Si este tema de alguna manera les parece útil, no olviden darle me gusta al videito y si no, como siempre, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.